A03 llegó apagado. Dice la clienta que no le cargó más y no prendió nunca más. Está en corto. Para descartar que no sea problema acá y este problema ahí, la carga va a entrar y va a llegar hasta acá. No pasó más nada, así que el problema está acá arriba, porque la carga ingresa y llega hasta acá. Si yo lo pongo, aparece el corto. Entonces ahora vamos a inyectar voltaje ahí y ver qué pasa. Y después por la batería, a ver qué consumo tiene. Siempre cuando un equipo no enciende, hay que emular la batería con la fuente. Ponemos a 4.2, lo conectamos a donde va enchufada la batería y vemos el consumo inicial que tiene, sin apretar el encendido. Vemos el consumo que tiene. Ese consumo ya está mal, acá tendría que haber 0, porque el equipo no está encendido y no va a encender igual. Pero vamos a ver el consumo que tiene. No vibra, no hace nada, quedó en 100 clavado. Y ya vimos que tiene un... Ahí encontramos el culpable. Por eso saltaba el corto. El corto era este componente, creo que es un diodo. Si... Ahora igual voy a investigar a ver qué es. Creo que es un diodo porque este es el OVP. Vendría a ser que entra, se va al OVP y del OVP pasa al IC de carga. Voy a ver si es un diodo. Para mí es un diodo porque tiene que entrar y protegerse. Y esta vendría a ser la protección. Después de la protección venía otra sobreprotección que es el OVP. Este funciona como un fusible. Cuando entra mucha tensión o mucho ampere, salta el OVP. Después ya ingresa al IC de carga y el IC de carga se encarga de la carga y del encendido. Pero el diodo ocasiona que entre en corto y todo lo que quiera entrar lo va a sacar. Este también el OVP. Pero este más funciona como un fusible. Yo lo puedo sacar, si fuera que estaría en corto, yo lo saco, le hago un puentecito y listo. Este me toca investigar. Y si era un diodo Zener. Ahí está, vemos cómo recalienta, es el corto total por la entrada del pin de carga. Es un corto total, es un diodo Zener. Eso pasa cuando el cargador supera su voltaje. Por ejemplo, tiene que salir 5 voltios y vienen 7, 8 de golpe y salta el diodo Zener, que vendría a ser ese. Se pone en corto para proteger todo el celular. Ahí ponemos una escala de diodo y vemos que de los dos lados me da 002 o 003 o 004. Pero ya es un corto. De los dos lados no puede dar esa medición, no puede dar 002 un condensador. Los condensadores son color mostaza. Ahora van a ver cuando yo saco el diodo que aparece 300 y pico. 300, 200, pero es por la placa que está caliente. Pero ya apareció un valor, como yo le digo siempre, arriba de los 200, 300, hasta 800, 700, pero no 0. O 002, 003. Ya de 100 para abajo ya es una fuga directamente. Pero depende del caso. Por ejemplo, acá es una entrada del pin de carga. Es una entrada que se balice. Entonces no puede ser 0010 o 00100. Tiene que ser arriba de los 300. Y si querés seguir aprendiendo más tips y cómo dar solución a ese teléfono apagado que nunca más prendió, no olvides suscribirte y darle me gusta, compartirlo con todo el mundo. Seguime que vas a aprender de todo, cómo diagnosticar, cómo cambiar vidrio, cómo sacar cuenta, y cualquier duda o comentario que tenga déjamelo abajo en el video que lo voy a estar mirando. Y disculpen que el video se haga tan largo, pero yo pensé que era una falla tan sencilla como un diodo o el OVP y resultó ser el diodo. Después tenía problema con ese consumo inicial. Por eso siempre le digo revisar qué hace por el pin de carga, qué hace conectado con la batería y sin la batería.
En este caso, cuando lo enchufaba saltaba el corto. Ese era el corto por la entrada. Y después por la batería descubrí ese consumo. Por la batería de 0,20 mA, entonces primero tenés que inyectar en la bobina que está al lado del IC de carga. Si consume 1 amper lo podés encontrar el corto, hasta 300, 400. Si ya consume menos es muy difícil, entonces tenés que sectorizar o tener una cámara térmica. En este caso me tocó sectorizar. O buscar algo que esté sulfatado y ahí buscar ese corto que yo te digo siempre de los dos lados. El condensador nunca puede tener corto. Bueno, acá seguimos con el A03 con el diodo en corto. Yo había inyectado por acá, por donde viene el pin de carga, y se me bloqueaba la fuente. Entonces el corto estaba acá. Vine, inyecté también por la parte de la batería y por la parte de acá de la bobina. Por la bobina vemos que consume 14 mA. 14 mA está mal porque no tiene que consumir. Entonces un consumo muy chiquito que no va a calentar nada. Anteriormente yo inyecté voltaje y me saltó que el diodo estaba en corto. Saqué el diodo y se fue al corto. Lo puse de nuevo y el corto sigue, pero tenemos tres puertas. La puerta 1 es la bobina. La puerta 2 es esta, por donde viene el pin de carga. Y la puerta 3 es por la batería. Siempre hay que hacer estas dos primeras. Y si vemos que no encontramos la solución, venir a la bobina. La bobina alimenta todo, especialmente al IC de carga. Entonces, entra del pin, pasa por el diodo y entra al OVP. Del OVP se va al IC de carga. Esta parte ya la tenemos bien. Calentó el diodo de nuevo, por eso lo saqué. Pero me doy cuenta que también tengo el consumo ese mínimo, lo tengo por la batería y por la bobina. Entonces, ahora queda, por eso mismo no está arrancando el teléfono. Posiblemente el culpable sea el IC de carga. Este consumo muy mínimo no va a dejar de encender el equipo, porque puede bloquear el 1.8 que del IC de carga saca la alimentación al PMIC y el PMIC saca el 1.8. Por eso mismo, si bloquea el IC, nunca va a encender el teléfono, porque el PMIC es el que alimenta todo. Así que bueno, ahora yo voy a sacar la bobina y ver de qué lado queda ese consumo, si del lado del PMIC, del lado del IC de carga o del lado del todo el sistema. Y de esa forma, porque no tengo cámara térmica. Y para sacar ese corto, si fuera que algo está sulfatado, voy y reviso ahí, posiblemente esa sea la solución. Ahí saqué la bobina para sectorizar de qué lado quedaba el corto. ¿De este lado o de este? De este no hay nada, de este queda el corto, o sea la fuga. Esa fuga. La ponía del otro lado y me mostraba cero. De este lado está la fuga. La fuga esa me lleva a todo el alrededor de la placa. Y de este lado está el IC de carga. Pero saqué el IC de carga por las dudas, ¿viste? Igual ahora, para encontrar esa fuga que es muy chiquita, lo que hay que hacer es, si no hay cámara térmica, porque es una fuga, no es un corto, es una fuga muy chiquita que va a ser muy difícil de encontrar. Saqué todos los blindajes y me fijé a ver si había un corto, una fuga en algún lado, o si algo estaba sulfatado y está todo bien. Así que ahora voy a aplicar calor y vamos a ver si la fuga levanta su consumo. Si levanta su consumo es porque la fuga o el corto está debajo de este, debajo de este, debajo de este, debajo de este. Depende de cuál levante.
Al final con la técnica de inyectar aire caliente para encontrar el culpable no me funcionó. Seguía el mismo consumo de 20 mA, 14 mA. Entonces opté por levantar el IC y cambiarlo. Y tuve solución, le pude dar solución. Pero ¿por qué me fui al PEMIC? Porque ya el IC no es. Le sigue el PEMIC y ya vimos que no hay sulfato por ningún lado, no hay corto por ningún lado. Y queda el PEMIC y bueno, si seguía tenía que seguir levantando para ver qué era lo que estaba sulfatado debajo de algo o alguna fuga en algún lado que me estaba consumiendo esos 20 mA y seguramente era la alimentación del 1.8 porque la de los 4 voltios está bien. Así que bueno, ahí yo estoy sacando el PMIC, traje una placa donante de otro A03 Core y cambié el PMIC. Le hice revaling y saqué el PMIC del A03 que saqué con ese consumo de 0.20 mA. Y este es el nuevo, este que traje una placa donante, le hice revaling y ahora lo voy a montar a la placa. Ponía de este lado y no tenía nada. De este sí tenía. Ahora ya no tengo nada. Si tenía de este, era el IC de carga directamente. Para eso saqué la bobina, para descubrir rápido. Porque no había corto y el consumo era muy bajito, era 0.20 mA, no iba a calentar nada. Entonces levanté la bobina, sectoricé. De este lado no era. Si fuera de este lado era el IC, lo saqué igual. Acá ya vemos el equipo encendido. A03 Core que vino porque se apagó y nunca más prendió. Resulta que tenía problema en el diodo de entrada del diodo Zener y en el PMIC. Por la batería un consumo de 20 mA que nunca iba a dejar encender. Ahí vemos que la misma placa que estábamos reparando. Primero, bueno, tenía el consumo de 0.20 mA. Lo que hicimos fue sectorizar, sacar la bobina y probar de qué lado quedaba el consumo. Quedaba de aquel lado. Entonces bajé todos los blindajes para ver si no había algún sulfato o algo. No había sulfato por ningún lado, no había fuga por ningún lado, corto por ningún lado. Así que bueno, opté por sacar el PMIC, cambiarlo y prendió. Así que recuerden, primero si hay ese consumo de 0.20 mA, 15, 10, 50, lo que sea, menor a que el equipo no encienda y que esté consumo inicial por la batería, primero puede ser el primer culpable el IC. Por eso hay que sectorizar. Si podés inyectar voltaje y te sale, mejor, pero en este caso era 0.20 mA que nunca iban a... De este lado, si me daba, era el IC de carga directo, porque el único que está conectado es esa línea. Y de este lado, mirá todo lo que tenía. Todo esto era para descartar.
Y porque este es el PMIC con todas sus bobinas, como es el que tiene más, toda la alimentación de todo el mundo, opté por ese. Pero de esta forma rápida pudimos sectorizar, sacando la bobina y ver de qué lado quedaba. Así que bueno, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete